es que es muy sencillo de usar. ¿Vale? Eso es una de las claves de éxito. Una de las cosas más complicadas es obtener este tipo de curvas que evalúan cómo pierde la velocidad el terminal a medida que se va alejando de una estación base, y en realidad es un procedimiento complejo, bastante complejo, pero lo hacemos sencillo, digamos que hacemos de interfaz entre esa complejidad y la necesidad de los equipos de estas empresas de hacer muchas pruebas y de forma muy repetitiva, ¿no? Y ya si queréis empiezo con la presentación. Adelante. Bueno, Emit Ingeniería es una empresa que surgió, esto es uno de nuestros anuncios más recientes, hacemos que descanse la gente y trabajar con nosotros. Es una empresa que salió de la Universidad Politécnica de Cartagena en el año 2007, empezó su andadura. Hemos pasado ya el Valle de la Muerte, que se conoce, que es el periodo en el cual una empresa empieza y le cuesta mucho hacer cualquier cosa. Surgió después de varias publicaciones y tesis doctorales, en fin, mucho trabajo en la universidad, pero la fundaron, yo soy profesor, pero la fundaron 2 alumnos y 2 profesores, y de esos alumnos empezaron a trabajar en ella, y también hay ahora mismo unos 5 grados superiores y medios de formación profesional. Ahí tenemos varios premios, a raíz de los éxitos que hemos tenido nos han dado varios premios, pero también hemos hecho patentes y básicamente ahora mismo la plataforma es la que está usándose en muchísimos sitios para evaluar los terminales. Todo empezó con un padrino que llamamos, alguna empresa, en este caso una empresa suiza, castellano, que nos acompañó un poquito en los primeros pasos que teníamos que dar. Es muy importante tener gente que conozca ese mercado, que conozca lo que vas a hacer y que te pueda orientar, sobre todo al principio, en dónde dar los pasos correctos. La empresa de Suiza se dedicaba a medir con unos sistemas robotizados, se dedica todavía, la tasa de absorción específica, es decir, la radiación que tienen los teléfonos móviles, que es obligatorio certificarla en todos los terminales, y tenía contactos con toda esa industria, que la que un poco nos apadrinó en los comienzos. Y hoy día hemos llegado a desarrollar una red de distribución pues en medio mundo. El último cliente ha sido el operador australiano, pero vamos, básicamente estamos en esos países que aparecen en rojo en el mapa, ¿no? La mayor parte del negocio hoy día está en Asia, en China, en Corea del Sur, se mueve muchísimo dinero, es la realidad, ¿vale? Y bueno, eso es donde está, la red de distribución. Esto nos ha hecho también a llegar a acuerdos bilaterales con otras empresas con las que cooperamos para llegar al producto de éxito. También es muy importante desarrollar capacidades o habilidades de negociación, ¿vale? La necesidad de hibridarse con compañeros que hacen, empresas compañeras que hacen productos que se hibridan, no necesariamente compiten, sino que se hibridan para lograr un objetivo mayor y mejor, pues es bueno. En nuestro caso, fundamentalmente en el mundo hay 3 empresas líderes, os podéis imaginar, una de Estados Unidos, otra alemana y otra japonesa, ¿vale? Os parece un tópico, pero es la realidad. Y trabajamos con todas ellas. De hecho, el año pasado fuimos la primera empresa del mundo que hizo las pruebas de más alta velocidad de 4G con agregación de portadora. Es algo que aquí no existe todavía, comercialmente, pero sí que existe en otros países, sobre todo en Estados Unidos y en Japón. Y hemos llegado a medir aproximadamente unos 800 megas en el móvil, ¿vale? El funcionamiento real. Ahora mismo en España estamos en torno a 20 megas. Claro, fijaos, las cosas que se pueden hacer con un teléfono móvil que maneje 20 megabits por segundo son las que hacemos hoy día. Hace muy pocos años el teléfono no superaba los 3 megas, ¿vale? Y hace unos 10 años el teléfono iba a bits por segundo, no ni siquiera a kilobits por segundo. Las cosas que hacíamos hace 3 o 5 años eran impensables hace 10. Las cosas que hacemos hoy eran impensables hace 4 o 5 años. ¿Qué vamos a hacer con casi 1 giga en el móvil? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que son impensables a fecha de hoy, ¿vale? O sea que no somos capaces de predecir lo que vamos a hacer con tal cantidad de datos en tiempo real. Hay apuestas, ¿no? Como en todo. Hay gente que dice que bueno, pues empezaremos de verdad a controlar drones de forma remota, por ejemplo, conducir un coche de forma remota, realmente bien, solo se puede hacer con una inmensa cantidad de datos en tiempo real, es decir, con esta velocidad, ¿no? Nuestros clientes son muchos y variados, a fecha de hoy, afortunadamente.
¿no? Fundamentalmente los operadores, los que tienen el cliente final, que sois los usuarios, somos los usuarios, ¿no? Estos operadores son el japonés Docomo, el americano AT&T, Orange, que es un operador europeo, aunque está centrado en Francia. Hemos trabajado con Cota, que es el operador de aquí, de la región de Murcia, Telenet en Bélgica, y ahora está aquí Telecom en Australia. Los fabricantes principales de terminales móviles, no solo teléfonos, es lo más habitual, pero hoy día se nos viene encima un mundo conectado con una hipercantidad de terminales para conectar, que estén conectados, lo que se llama el Internet of Things, y va a estar conectado todo, el frigorífico, la lavadora, el televisor, es decir, cualquier cosa que penséis, la idea es que esté conectado, ¿vale? Y eso implica que tiene una conexión inalámbrica y por lo tanto implica que hay que hacerla bien, hay que desarrollar bien las antenas, los terminales. Aquí hay fabricantes, por ejemplo, de dispositivos Wi-Fi, ¿vale? Son poco conocidos, pero Arris o CDN. Hay laboratorios de testeo, hay empresas que se dedican a probar cosas de forma masiva para que los equipos de los diseñadores no estén probando, sino que subcontraten esa labor. Muchos de ellos tienen nuestros productos. Y luego hay organizaciones que hacen investigación y desarrollan los estándares. Cómo se va, por ejemplo, a gestionar el nuevo 5G, ¿no? Quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a desarrollar, se hacen organismos de estandarización, que también trabaja. Lo que valoran más nuestros clientes de nosotros y que al final nosotros también valoramos de nuestros trabajadores es lo mismo que valoran en el mundo. No es nada raro. ¿Qué valoran? Fundamentalmente que seamos rápidos en darle respuesta a las dudas que tienen. Cualquier no valora eso, ¿no? Que puedan sacar mucho rendimiento del trabajo que dedican. Por ejemplo, hemos habilitado una capacidad de automedir por la noche. Uno llega, coloca un set de medidas complejo, le da run, se va a casa a dormir y cuando vuelve por la mañana tiene todo el listado de medidas hechas en el ordenador. Para ellos es fenomenal. Es estupendo, porque se ahorran mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, que sea fácil de usar, intuitivo, que no tengan que estar pensando, resolviendo problemas. Es decir, lo que piden de nosotros es que les resolvamos la vida. O sea, si una empresa tiene un problema y tú se lo resuelves, pues son capaces de pagar por ello, ¿no? Lógicamente. Si ellos tienen un problema y tú no se lo resuelves, ¿para qué van a pagarte nada, ¿no? Básicamente tu esfuerzo debe solucionarles el problema. Me preguntaron antes de venir para el debate luego qué buscábamos en la gente que contratamos nosotros. Básicamente buscamos gente que sea espabilada, ¿vale? Gente que reaccione rápido, sea capaz de trabajar en equipo, sea capaz de resolver un problema, ¿vale? Cuando terminéis, no sé si habéis terminado ya lo que estáis haciendo, pues cuando vayáis a buscar un trabajo, no basta con muéstrate como ti mismo, como seas tú mismo, depende de cómo seas, ¿no? Si eres muy tímido, pues a lo mejor no tienes que mostrarte tímido en una entrevista, ¿no? Porque al final lo que se busca es que al empleador también le resuelvas un problema y no le crees uno, sino que le resuelvas un problema. Entonces se busca gente con iniciativa, con idiomas. Esto es muy importante y a pesar de que se repite ya, no sé, los años que llevamos repitiéndolo en muchos sitios, muchas veces no hay gente sin idioma. Sin idiomas estoy hablando de que no hablan nada español, ¿vale? Llegan muchos, ¿no? Sí, es una asignatura pendiente que tengo, pues a pesar de hoy eso no es una excusa. El inglés como mínimo es imprescindible. Os lo habrán dicho muchos, ¿no? Pero yo os lo aseguro que es imprescindible, ¿no? Para un negocio, en cuanto sales un poquito fuera a exportar algo, y es importante hacerlo para poder sobrevivir, te manejas en inglés. Y para una persona habituada al idioma inglés, aquel que no habla inglés, poco menos que es un poco tonto, ¿vale? Eso significa que si tú te expresas en inglés muy mal, aunque seas listo, ¿vale? Para esa persona vas a ser un tío tonto, ¿vale? Porque no eres capaz de tener una interlocución al nivel al que él requiere. Entonces, hacer negocios, hacer ventas, hacer compras, reparar, hacer cosas sin un buen nivel de inglés no funciona, ¿vale? Entonces, el inglés es extremadamente importante. Bueno, ya lo dejo a mis compañeros que hablen ellos y después en el debate, si queréis preguntar algo, lo podéis hacer, ¿vale? A mí, ¿no? A ti. Bueno, yo he sido más austero, he creado solo una imagen
no voy a gastar mucho tiempo. Creo que lo más importante va a venir luego en las preguntas, para que podáis resolver dudas que tengáis sobre las empresas o sobre lo que buscamos cada empresa. No, yo soy Daniel, vengo de Acubic, somos una empresa de consultoría TIC, creamos soluciones a medida para las empresas, desarrollamos cualquier tipo de software, sobre todo basado en tecnología web, cloud computing, big data, todas esas cosas raras que se hablan ahora, que están muy de moda, que todo el mundo las dice, pues todas esas cosas raras las hacemos nosotros. Luego aparte también tenemos algunos productos que ofrecemos a nuestros clientes, ya como productos propios, que son Cabinet, que es un sistema de gestión documental para que las empresas puedan gestionar todos sus papeles, facturación, etcétera. Y KYC Portal, que es un software ahora mismo que es único en el mercado, que está centrado en el sector bancario, es un software de cumplimiento legal, de gestión de diligencias debidas, para todo el cumplimiento que tiene que realizar un banco o una asesoría o gestoría, empresas de juego online o casino online, que tienen que cumplir mucha normativa, una forma de controlarlo. Luego, creo que lo que he dicho más importante es lo que buscamos nosotros. Yo sobre todo me centro mucho en la personalidad del candidato. Cuando hago una entrevista, más que los conocimientos, me centro mucho en cómo es. Ya sabemos que siempre todos vamos nerviosos, sudando, preocupados si me estoy moviendo, si tengo las manos así, si estoy... ¿Vale? Yo intento hacer el ambiente un poco ameno para ver cómo es la persona realmente, que creo que es lo más importante. Es decir, que la persona tiene que ser abierta en un momento dado, tiene que ser abierta, simpática, con sentido del humor. En la oficina va a haber mucha tensión, va a haber mucha presión, vamos a tener trabajos que sacar en poco tiempo, van a surgir problemas, es decir, todo eso hay que llevarlo con alegría, no hay que deprimirse, no hay que venirse abajo. Si fracasamos no pasa nada, se reconoce el error, aprendemos y seguimos adelante. Eso es muy importante, ¿vale? Eso es lo que intento ver de una persona cuando estoy haciendo la entrevista. Evidentemente tenéis que tener conocimientos, no vais a llegar allí a contar chistes a la oficina y no hacer nada más. Entonces, nosotros en nuestro sector buscamos mucho, tenéis necesidad mínimo, estos son conocimientos mínimos que necesitáis para entrar en empresas de desarrollo web o desarrollo de software, es tener conocimiento de programación orientado a objetos, conocimiento en desarrollo web, ya sea HTML, CSS, JavaScript. Necesitáis conocer bases de datos relacionales y no relacionales, ¿vale? Las que se llaman no SQL ahora mismo. Y lo que sería un sistema de control de versiones Git, por ejemplo. ¿Vale? Eso sería, digamos, lo básico, lo mínimo para poder incluso echar un currículum, ¿vale? Luego ya se puede ir mejorando con temas de ciertos lenguajes de programación, ya sea pues más orientado a Big Data, análisis de información, como puede ser R, Python. Se puede ver ya incrementar los conocimientos con determinados frameworks que mejoran el diseño, conocer patrones, buenas prácticas, código limpio, todo ese mundo que existe de programación, que al final nosotros cuando yo hablo con mi familia o los amigos, tú haces páginas web, ¿no? Bueno, sí, también la hago, pero es más que llega allí y hacer el one and one, mi web de 3 clics, ¿vale? Si no, se estaría forrado de dinero. Entonces hay que aprender mucho, hay que conocer mucho y hay que mejorar mucho. Y esto, al final no sé si estáis todos estudiando o... ¿Sí, no? ¿Soy mudo? Vale, universidad sordomuda, vale, no pasa nada. Lo que me refiero es que cuando termináis la carrera, lamentablemente no estáis preparados para el mercado laboral todavía, ¿vale? Se dan mucha teoría, se dan muchas cosas que ni se van a usar, no están adaptados al día a día de una empresa, entonces cuando salís pensáis que bueno, yo ya estudié esto, ya lo sé todo, ahora ya a buscar trabajo. Pues, ¿Cuánto voy a volver? Sí. Hombre, eso es bueno preguntarlo también. Hay que hacer planes en la vida. Pero lo que quiero decir es que después de todo ese esfuerzo de esos 4 o 5, los que repitan 6, 7, 8, 10, lo que hagan falta, hay que seguir estudiando. Y sobre todo en informática no se para de estudiar nunca.
siempre salen tecnologías nuevas, programación nueva, patrones nuevos, frameworks, es decir, es eterno. Y eso, si os vais a dedicar a esto, necesitáis saberlo ya. Porque si no, dentro de 10 años estaréis amargados diciendo, pero es que yo aprendí esto. Pues ahora aprendes otra cosa. Y si no, te quedas sin Dentro de trabajo. 10 años haces como yo. Yo empecé con Pascal. Claro, yo empecé con Pascal, pues muy bien. Pues ahora no hay trabajo de Pascal. Empecé con PDP. Bueno. No Vamos bien, vamos bien. Entonces, básicamente, que hay que continuar formándose y es algo que necesitáis saber. Y en cuanto a las entrevistas, diciendo del tema personal y los conocimientos que os he dicho, luego tengo que decir y reconocer igualmente que el idioma es muy, muy importante, ¿vale? Yo soy una empresa que tiene sede en Malta, en Polonia y en España. Yo soy el director de aquí de la empresa de España y evidentemente toda nuestra comunicación, emails, documentos, llamadas con clientes, yo tengo llamadas, me llaman de Francia, me llaman de Italia, el lenguaje común es inglés, ¿vale? Es decir, si vais a trabajar, incluso aunque trabajéis en informática en Maruja, me da igual. Es decir, mañana informática Maruja cierra y te tienes que ir al extranjero, o te tienes que buscar otra empresa, y esa empresa a lo mejor tiene clientes internacionales y necesitas hablar en inglés o otro idioma, pero básicamente el inglés es el general que se usa en el negocio. Y no quiero aburriros más. Yo por mí lo doy por finalizado. Creo que va a ser más interesante después cuando hagáis preguntas de lo que hacemos o de cosas concretas, dudas que tengáis vosotros a la hora de hacer una entrevista o de prepararse o de cómo afrontar el buscar trabajo o de entrar dentro de estos sectores, ya sea el mío o de las otras empresas. Creo que va a ser mucho más interesante. Así que ya está. Muchas gracias y espero no haber aburrido a nadie. Tuyo. Dígame. Bueno, yo soy José Javier de WinMinds, ¿vale? Somos... No, la carpeta Itinere, esa, la primera. Uno ¿la primera? pase. Esa, házmelo Me gratis. la he enumerado y todo muy bien. Claro, que nos conocemos. Bueno, nosotros nos dedicamos a la realización de entornos virtuales prestando especial interés a la interacción del usuario con el entorno virtual, ¿vale? Nosotros lo que desarrollamos, normalmente la mayoría de compañías que se dedican a esto desarrollan para Oculus, no sé si os sonarán los nombres, para Gear o para HTC Vive o para OSVR, eligen el hardware. Nosotros cuando empezamos, como todavía no sabíamos lo que iba a haber en el mercado, generamos un sistema que nos servía para cualquier entorno virtual, ya fuera para HoloLens, para móvil, para cualquier dispositivo, y generamos un sistema que se llamaba VRIS, Virtual Reality Interaction Scripts, que nos permite interactuar con los objetos como si fueran reales. ¿Cuál es la diferencia con una programación normal? Que normalmente tú coges un móvil y tienes botones y tú no sabes lo que hay detrás. En el botón pone conectar, o pone abrir, o pone lo que sea, y eso es lo que tiene que hacer. En realidad virtual no. Si tú coges, por ejemplo, un taladro, ese taladro tiene que reaccionar como un taladro y tiene una parte que gira, una parte donde se mete la batería y no te queda otra. Tiene que tener las mismas funciones que tendría en la vida real. Nosotros nos hemos especializado en eso. Bueno, yendo al tema de las jornadas, para no extenderme mucho más, una de las ventajas que tiene el desarrollo de este tipo de tecnologías, que es por lo que creo que nos han invitado a nosotros, es porque a diferencia, por ejemplo, de mi primer compañero, es que necesitas una maquinaria, necesitas una inversión, necesitas un dinero. Por ejemplo, el compañero necesita tener socios en el extranjero o conocer empresas que te puedan hacer un encargo. Si tú estás formado para que, por ejemplo, yo te pudiera contratar, tú tienes toda la formación específica, bien en diseño, bien en programación, quería hacer hincapié en esto precisamente por eso. Si tú vas a una facultad de ingeniería o de informática y un profesor te empieza a hablar de diseño gráfico, de mapeados UV, de texturizado, de densidad de píxeles, va a ser muy raro. Y sin embargo, si te quieres dedicar a mi campo, tienes que saberlo si eres programador. Y lo mismo si eres diseñador. Es muy difícil que en una facultad de Bellas Artes te estén hablando sobre arrays, bucles y temas matemáticos. Y sin embargo, si eres diseñador en este tipo de campos, tienes que saberlo. Entonces hay que tener una formación un poquito especialita para dedicarse a esto y de hecho el Ministerio de Educación todavía no la regula. O sea que normalmente tienes que recurrir a una formación externa o ser autodidacta. ¿Qué buscamos nosotros principalmente? Creatividad y originalidad. Cuando nosotros generamos un entorno 3D, necesitamos que sea llamativo, necesitamos que el cliente, si queremos que se relaje, tiene que crear la sensación de relajación. Pero ¿qué es lo que hace que un entorno sea relajante? Si queremos hacer una escena de acción, necesitamos que pienses en cómo hacer que esa escena sea de acción y qué elementos van a ser pues una explosión, pero tienes que saber crearla, tienes que tener la creatividad para ver cómo generar todo. Tiene una parte de director de cine y de creativo que es muy importante.
Y aparte ya para la contratación es el tema currículum, y algunos aquí me lo han oído comentar. A mí una vez me llegó un currículum, y siempre lo diré, de un chico que se presentaba como diseñador gráfico. Me había hecho el currículum en Word, mal maquetado y con faltas de ortografía. Entonces era un currículum muy poco representativo de lo que ese chico era capaz de hacer en diseño gráfico. Pienso que esos son los puntos importantes a la hora de ir a buscar trabajo en una empresa de este tipo. La ventaja que tiene es que si tú estás formado y cumples estos requisitos, a diferencia de otros tipos de formaciones, como lo que estaba diciendo ahorita sobre maquinaria, inversores extranjeros, tú en tu casa con un ordenador, sea el que sea, teniendo tiempo libre y perseverancia, echándole horas, tú puedes desarrollar y dices, bueno, y mis clientes, tenemos Play Store. O sea, tú cuelgas tu aplicación ahí y ya es que hagas una campaña en Facebook, Twitter. Es una de las ventajas que tiene este tipo de trabajos. No necesitas pertenecer a una gran empresa, o sea, aparte de la parte de contratación, de que alguien te pueda contratar, tú puedes generar tu propio autoempleo, ir trabajando en tu tiempo libre, echarle horas y generar tus propias aplicaciones. Es como digo siempre, tú por ejemplo estudias el curso del chef de jardinero, pero si te quedas en el paro tú no vas a conseguir un jardín que cuidar ni alguien que te pague por él. Sin embargo, si a ti te dan un curso de formación en este tipo de desarrollos, tú en tu casa, cuando has terminado la formación, si no te contrata nadie, sí que puedes desarrollar tus propias aplicaciones y puedes incluso llegar a hacerte un hueco en el mercado. ¿Y me pasan la siguiente? Sí, claro, hombre. Bueno, pues esto más o menos, para los que no lo sepan, bueno, nosotros desde Winged Mind damos formación porque uno de los problemas que tenemos es encontrar gente que se dedique a estos temas. He contratado arquitectos, he contratado gente que se dedicaba al mundo del cine y a la publicidad, he probado varias personas y nunca encuentro un perfil que se adapte por o bien tengo que enseñarles programación o bien tengo que enseñarles diseño. Siempre tienes que acabar formándoles. Entonces, desde el CEIC, por ejemplo, va a salir un nuevo programa parecido al INEmprende que se desarrolló a lo largo del año pasado, que está más orientado a este tipo de nuevas tecnologías. De hecho, Acubis también sale, porque en un principio iban a colaborar, igual que el resto de empresas, y son aceleraciones en este tipo de tecnologías, ¿vale? Normalmente, es lo que ha dicho mi compañero Daniel, cuando tú sales de la universidad, pues no te van a contratar ni para hacer desarrollos gráficos, ni para trabajar con Big Data, ni para trabajar, bueno, a lo mejor sí, no lo sé, pero normalmente te exigen un poquito más de formación. ¿Cómo conseguir esa formación? Desde el CEIC se va a dar ese tipo de aceleración, se van a hacer 4 cursos a lo largo de 2 años, precisamente para que jóvenes interesados que tengan las capacitaciones, ya no hace falta el título universitario, a lo mejor con una FP en electrónica o algo parecido, te puedes meter en el mundo de los drones. A eso ya no lo sé, eso hay que ir al CEIC, tienen aquí abajo en la planta de calle, tienen el stand montado, está al lado del Info y el del CEIC, sí, y se puede pedir toda la información. No sé si para jóvenes o para mayores, ¿vale? Sí, no lo sé, eso es preguntar y... Aquí en la habitación somos todos muy jóvenes. Sí, somos todos chavalillos, sí. Bueno, pues es eso. ¿Cómo conseguir esa formación? Hay sitios donde hacerlo. Aquí tengo un ejemplo. Él está recibiendo formación en desarrollo de entornos virtuales a través del Ayuntamiento de Cartagena. Este tipo de desarrollos van a generar una gran cantidad de trabajo en los próximos años. Yo estoy en contacto con empresas como Siemens, SACIR, SEAT, y para desarrollos de entornos virtuales para ellos, y van a demandar gente. Una vez que yo les desarrolle ese software, alguien les tendrá que hacer el mantenimiento. Van a necesitar 5 o 10 personas que se lo haga. Un puesto cualificado que no es una formación reglada por nadie, ¿vale? Que o lo sabes o no lo sabes. Y la forma de acceder a ella es esta y formación específica que se puede encontrar en algunos sitios. Y creo que por mi parte ya he terminado también. Y ya está. Así que ahora es vuestro turno, ¿no? ¿Dudas? Aparte de la edad. Aparte de eso, explico, es que yo hago eso en casa. Por afición. Claro. Entonces me gustaría apuntarme. Eso abajo. ¿Es lo mismo abajo? Entonces... Sí, es en el stand del Info y del CEIC, que está tal cual los ascensores justo enfrente. Lo que pasa es que yo también empecé por afición. Yo cuando salí en la realidad virtual, yo lo tengo en mi despacho, mi primer visor de realidad virtual me lo fabriqué yo con una pantalla de China y un poco de madera. Infografía más o menos, ¿no? Sí, y yo soy licenciado en Bellas Artes e ingeniero técnico mecánico. Tengo las dos, o sea, sé programar y tengo la parte de grafismos. Y yo empecé a trabajar, enseguida tuvimos una cierta repercusión y la cosa fue bien. Lo que pasa es que, claro, montarte una empresa a mí me costó 5 años más el año que llevo ya como empresa, el hacerme ese hueco. Sin embargo, yo que contrate a alguien, pues lo primero que voy a hacer, a mí me lo han hecho. Yo he ido a buscar trabajo para desarrollo de videojuegos, ya no entornos virtuales, videojuegos, y lo primero que me han dicho es, ¿cuántos juegos has hecho? Pues yo solo ninguno. Pues entonces ya no me interesas. Haz las pruebas si quieres y si realmente eres bueno ya veremos. Pero como tú hay 100. Aparte, es el que ya ha hecho algo. El que va a llegar a la empresa y le van a decir, oye, mira, necesito un modelado 3D con unas animaciones de 36 fotogramas por segundo, que necesito la de salto 1, salto 2, salto 3. Y te quedas así. Como no sepas lo que es hacer un videojuego, te quedas con cara pan.
¿qué me ha dicho? Y vas buscando a los compañeros, oye, que me han cargado esto. No, te exigen eso, te exigen que hayas desarrollado para ver cuáles son los errores, para que ahorres errores. ¿Eh? Sí, aunque sea un proyectito pequeño. Una de las cosas que nosotros hacemos en los cursos que damos con el ayuntamiento es precisamente eso. Vete con tu primer juego hecho. Que a lo mejor contactas con unos chavales que están empezando una empresa, que a lo mejor saben incluso menos que tú, y tú llegas y dices, oye, que yo sé esto, ¿me contratáis? Y digo, ostras, sí, que este sabe, que ya tiene un juego hecho. Pues ya tienes trabajo, por, por haber hecho un curso. Esa es la idea. Bueno, más. Yo tengo una lanzada más o menos a los tres. Me queda claro que lo importante son los conocimientos y el inglés. Pero por lo que veo no necesitamos, por ejemplo, hoy en día una educación reglada como tal no te lleva a ninguna parte. Por ejemplo, yo estoy estudiando ADE, pero a mí me interesa mucho también la programación, PHP, Java y todo eso, pero eso todo lo estoy aprendiendo por mi propia parte. Entonces, el día de mañana voy a salir y a mí me gusta esto, pero yo tengo la titulación de esto. Entonces, por lo que veo es que todo lo que, aparte de buscar una titulación, buscáis es una actitud, ¿no? También, esto, por ejemplo, ahora me informaré un poco mejor, pero, por ejemplo, en mi sector, yo soy militar. Y los militares, o seguimos la carrera, o llega a una edad y ya nos echan, porque el contrato es así. Y llegan con 45 años y la gente dice, va, es que no tengo nada. Y hoy en día, un título no te da un trabajo. Entonces, ¿sería necesario un título para trabajar en vuestra empresa? Por ejemplo, un militar de 45 años que se va a la calle. Si él se dedica y saca un propio juego, o se dedica al Big Data, o aprende a manejar los controladores que utilizan ustedes, podría trabajar con ustedes, teniendo un nivel de idioma, aunque no tuviese un título que lo representara. Hombre, yo si soy sincero, en mi empresa el inglés no es tan importante porque el que contesta los emails soy yo. Entonces, conmigo mis compañeros no hablan en inglés. A lo mejor ese inglés necesario es por si tienes que ver un tutorial, alguna adaptación tecnológica, pero ahora está Google Translator realmente para esas cosas. Mucho contenido Todo depende del tipo de empresa. Yo ahora, por ejemplo, he estado en una feria en Alemania, pues sí, pues te toca hablar en inglés, hemos estado fuera, pero te toca a ti. Que tú vas a mandar a tus empleados al extranjero, hombre, tendrás que avisarles cuando les contratas. ¿Estás dispuesto a viajar? Te va a tocar. Entonces, vale, entonces sí que a lo mejor todo depende del puesto de trabajo. Luego, segundo, directamente a lo de la formación. Yo es que lo estoy diciendo, vas a venir a lo mejor a mí a pedirme trabajo y te voy a decir, vale, 45 años, si te gusta esto y realmente te has querido formar en esto porque tú lo veías como una opción profesional, esto no son titulaciones regladas como tal. No estamos diciendo que no haga falta título. Para meterte en el mundo de los videojuegos o del Big Data, algo de programación tienes que tener, si no por tu cuenta aprenderla es complicado. Sino que si encima has hecho tú el esfuerzo y ya estás demostrando una actitud en que te has molestado en aprender este tipo de tecnología. Entonces, tú vienes, ¿cómo me demuestras a mí que has aprendido? ¿Qué juegos has hecho? ¿O qué entornos virtuales has hecho? Y yo viendo eso diré, ostras, es bueno, merece la pena contratarlo. Ese es mi caso. En el de ellos ya no sé. En nuestro caso, por ejemplo, la titulación te capacita para poder trabajar, pero no te da el trabajo, sencillamente, ¿no? Pero sí es cierto que una formación reglada lo que te asegura es pues lo que su propio nombre dice, que has estado un número de años estudiando una serie de cosas que están reguladas. Y eso te da unos conocimientos que se supone que te sirven para lo que vas a tener que hacer en la empresa. Entonces, el no tenerla no es que sea un obstáculo insalvable, puede ser salvable, pero es evidente que tienes que suplir esa información que no tienes con otra. Si lo has conseguido de forma altruista y por tus propios métodos, pues habrá empresas que lo valoran y lo pueden hacer. Es más complicado, es decir, para eso está la formación reglada, precisamente. Es decir, está para evitar que no haya ninguna regla ni ninguna forma de evaluar qué conocimientos tiene cada una de las personas que puede buscar un puesto de trabajo. Claro. Si no hubiera títulos universitarios o títulos de grado medio superior, pues no podría diferenciar un licenciado en Bellas Artes de un ingeniero técnico mecánico. Claro, eso es lo que digo yo. Entonces, al final la titulación sirve, claro que sirve. Claro, esta titulación es lo que quiero decir, yo lo mío no está arreglado. Están saliendo ahora títulos privados, pero si lo haces en Barcelona te enseñan una cosa y si lo haces en Cádiz te enseñan otra distinta. Yo lo que quiero ver es qué es lo que has hecho tú. O sea, si estás pidiendo el trabajo es porque tienes la formación, porque crees que tienes la formación. Demuéstramelo. Como no hay una formación reglada, yo quiero que me enseñes lo que eres capaz de hacer. Ya está, es simplemente eso. Sí, desde mi caso, vamos, no habría ningún problema en que alguien no tenga formación. Es decir, lo que pasa es que la empresa utiliza esa formación, es decir, que tú pongas en el currículum que tienes una carrera
tienes un FP o lo que sea, a mí me garantiza o me asegura que por lo menos has estado 2 años, 4 años practicando eso y trabajando eso. Si no tienes eso, yo cuento de que partes desde cero, a no ser que tengas un portfolio, como dice él, en el que me muestres que has hecho tal sistema, tal web, tal lo que sea, y me demuestres que tienes ese conocimiento. Si no lo tienes por título, lo tendrás que suplir por muestra de experiencia o lo que sea. Luego a mí yo no miro nada de temas de edad, si tiene 45, si tiene, a mí eso me da igual. A mí lo que me importa es que la persona entre a trabajar, rinda, se adapte bien al equipo y saque el trabajo para adelante. Me da igual que haya entrado con portfolio. Yo tengo, la mayoría de gente son ingenieros de telecomunicación y no los he contratado porque sean ingenieros. Los he contratado porque tienen un FP de desarrollo web. Porque sé que en ingeniería le han enseñado muy poco de lo relacionado con lo mío. Y ese título a mí como si no lo tuviera. Es más, yo no soy ni universitario ni nada, yo solo tengo un FP de grado superior, punto. Vale, yo pienso que el día de mañana una carrera debería ser especializada dependiendo de un FP, porque los trabajos hoy en día están saliendo más enfocados a algo específico, a algo nicho. Es que España va un poquito retrasada en formación, nos hemos atascado, han salido muchos nichos de mercado que el Ministerio de Educación no está regulando y que le está dando igual, mientras sigan saliendo telecos... Y no solo eso, sino las que ya existen, acercarlas más al mercado laboral. Hay catedráticos muy mayores, con 65 años a puntito de jubilarse, que cogieron el puesto hace 30 años y siguen dando la misma formación de hace 30 años y el mundo ha cambiado mucho. Es lo mismo que pasa con yo seguramente el que me enseñó a mí Pascal en el año 2000 todavía seguirá de catedrático y ya no dará en la asignatura porque no se ha actualizado, sigue sabiendo programar en Pascal. Ese es el problema en ciertos casos y por eso hay ciertas formaciones tecnológicas ahora mismo que como no las aprendas tú por tu cuenta, en ingeniería no te enseñan a montar un dron, eso está claro, ni en ingeniería mecánica, yo estudié ingeniería mecánica y a mí ya existían los drones y a mí nadie me explicó cómo montar uno. Yo he estudiado licenciatura en Bellas Artes, la terminé hace ya unos cuantos añitos, pero ya existían los entornos virtuales y a mí nadie me enseñó a hacer un entorno virtual. La regulación también es un problema, es decir, quién da y cómo pueden darse o cómo se actualizan los títulos está regulado por la ley. Sí, claro. Los cambios legislativos que hemos tenido en este país continuamente, pues en vez de ayudar, al contrario, han entorpecido todo el proceso. Sí, pero al final lo que ha pasado es que se ha quedado atascada. Claro, es un conjunto de cosas que unidas hacen que no funcione bien, efectivamente. Es que por el mismo tema de regulaciones y titulaciones, yo estoy haciendo la carrera. A mí me gusta todo el entorno de negocios, sea tanto tecnológico como puede ser hostelería, porque al final hago un montón de negocios. Y yo iba a hacer una FP. Hay una gran cantidad de FPs y yo, hostia, a mí me gusta la electrónica, a mí me gusta la programación. Yo soy mecánico, me gusta la mecánica, pero yo no me voy a enfocar a todo porque al final no hago nada. Pero eso es lo que estamos hablando. Y luego ya para... Lo acabas de decir tú, hay FP de informática y hay FP de electrónica. Ahora tendrían que ir juntos, porque no piensas la electrónica sin un Arduino, sin una placa Arduino, en una Raspberry Pi, la que sea. Y ello conlleva una programación. ¿Por qué están separadas? ¿Por qué siguen separadas? ¿Tengo que hacer 2 FPs? ¿Cómo funciona eso? Sí, o sea, ahora mismo funciona así. Tienes que hacer 2 FPs para aprender a manejar un Arduino para hacerte una impresora 3D. ¿Y por qué no se da junto? De todo. Aerodinámica, necesitas para hacer un dron, para diseñar tu propio dron. Tienes que estudiarlo en varios. Tienes que estudiarlo en varias partes o hacerlo de forma autodidacta. Es la otra opción, sentarte con un Arduino, bueno, con 10 e ir quemando. Y vas probando, la cargas, ostras, esta se ha fundido, ¿qué hacemos? Y sufrirlo. No hay muchas otras opciones. Es uno de los problemas que estamos viviendo. Supongamos que algún día el Ministerio de Educación se adaptará y dirá, ostras, a lo mejor nos hemos quedado un poquito atrás. Sí, claro, pero cuando se adapte ya no nos ya estamos 10 años. Ya estamos 10 años más para adelante. Aquí en Cartagena es un ejemplo, aquí se están haciendo esfuerzos por suplir esas carencias. Lo que estoy diciendo, se está dando formación con el ayuntamiento, se están buscando formas, incluso se está tramitando con el servicio de empleo. Vamos a ver si poco a poco, aunque sea de forma lateral o circunvalando, llegamos a dar esa formación a los jóvenes y que puedan ocupar unos nichos de mercado que están saliendo y que están ocupando mucho, porque en el mismo CEIC, hace un año había una empresa de drones, este año, 2017, ya hay 3. Algo habrá. Algo tiene que haber. ¿Y hay escuelas para drones? Para sacarte el título de piloto, sí. Sí. Para montártelo tienes cursos. Hay, por ejemplo, una empresa FV3 en el CEI que da un curso de formación para montar tu propio dron de carreras.
y sales con el dron montado y de hecho organizan ellos las carreras y todo para que practiques y demás. AFV3, Air Photo Video 3. Más preguntas. ¿Alguna del trivial? Yo la última y ya... Capital de... No jodas, no, geografía, ¿no? Que yo soy de ciencias naturales. ¿Y qué otros puestos de empleo ofrecen en vuestras empresas? Aparte de programación y... Si es que ahora cuando... Por lo menos... La mayoría son de ingeniería ahora, o programación, o lo que dice la electrónica, con la programación mucho. Aunque siempre están los puestos administrativos, siempre... No por nuestro gusto, ojalá desaparecieran todos, ¿no? Pero tienen que estar ahí. Y también están los puestos económicos, o sea, las licenciaturas de ADM están bien valoradas porque las empresas hacen falta contables, hace falta gente que haga los impuestos, los valores. Lo que suele pasar es que son cuando empiezas eres una pequeña empresa. Yo llevo un año y un par de meses, otro año, somos pequeñas empresas, entonces toda esa labor administrativa te la sueles papuzar tú, te vas para aquí, te vas para allá, y lo que buscas es gente que ahora lo que tú no llegas de ese trabajo, o si te viene en cargo, es gente que haga tu trabajo o que te complemente lo que, oye, yo me tengo que ir terminando esto. No buscar realmente esos puestos administrativos porque no te los puedes permitir en un principio. A lo mejor sí que puedes, pero dices, es que ahora de momento prefiero tenerlo yo todo controladito porque... Hacer falta, hacen falta. Sí. Porque son muchos papeles, Pero... muchas facturas, mucho IVA, mucho IRPF, nómina y mucho follón. Pero al principio está funcionando y lo que más busca es trabajadores para sacar el trabajo. Es decir, en mi caso, lo que buscamos es exclusivamente ahora mismo programadores. Hay también una cosa que tampoco está muy desarrollada, es que realmente las empresas que empiezan, no sé si es vuestro caso, dedican mucho esfuerzo a la parte técnica, porque es lo que conocen, y muy poco esfuerzo a la parte comercial, al principio, y sin embargo con un poquito de tiempo se dan cuenta de que quizás haciéndolo al contrario sale bastante mejor, es decir, comenzar con potenciar la parte comercial, que es la que finalmente da ingresos a la empresa para seguir adelante, no es mala idea. Es decir, claro, tener ingenieros comerciales, ingenieros ya no que desarrollen productos o hagan, sino que sean capaces de venderlos, que es distinto. Esa figura técnico-comercial, que a lo mejor un comercial propiamente dicho no es capaz de hacer porque no entiende el producto que está vendiendo, es una figura que tampoco está regulada en el sistema educativo. Es decir, tienes o el ingeniero que hace muy bien una ingeniería o el economista que hace bien la economía. La mezcla entre las dos, saber vender un producto tecnológico no está pagado, ¿eh? O sea, no, sí, eso le doy totalmente la razón. Un ingeniero que sepa muy bien tu producto y que aparte tenga esa capacidad de hablar para poder venderlo. Eso puesto está demandado también porque no es habitual. Cuando haces un project manager o algo así, ¿no? Es que lo complicado, no, es un técnico comercial, es decir, es una el más persona interno que conoce un producto al que técnico. mandas a una feria a que convenza a otras empresas de que tu producto es el mejor. Normalmente esa labor comercial pues te la tienes que comer tú, que eres el que conoce tu producto, y muchas veces nosotros, pues yo en mi caso pecas y pues esto no sé exactamente, no es que no sepas vender tu producto, sino que a lo mejor no tienes esa labia o esa capacidad de promocionar tu o producto. que lo enfocas desde un punto muy técnico, en vez de enfocarlo a como normalmente le gusta a la empresa, que es a nivel de solución. Es decir, tú tienes el problema y mi software soluciona ese problema. No de si mi software calcula 70 terabytes por segundo. Eso al cliente se queda... No, porque te han mandado a otro comercial que a lo mejor tampoco sabe muy bien. Sí, lo que más valora la empresa es que yo tengo un problema a la hora de calcular mi nómina o lo que sea, los datos de la empresa, y al final lo que tú tienes que ofrecer es una solución a ello. Me da igual cómo lo hagas, yo te soluciono el problema. Quería preguntar, en vuestras empresas, a medio, corto, medio plazo, ¿cuánto movimiento de crecimiento tiene? ¿Cuántos puestos de trabajo? Trabajo en orientación laboral. ¿Qué capacidad de expansión tenéis? Nosotros, ¿Tenéis prevista? hace un año y medio era yo solo. Ahora somos 5 personas. Estamos metiendo gente en práctica porque me he dado cuenta que es más sencillo el ver las actitudes de las personas. Más sencillo. Digamos que es un ambiente mejor a la hora de ver si esa persona se adapta bien al equipo, a la forma de trabajar, tenerlo un mes, 2 meses en práctica, ver si funciona y entonces quedarte con él o no. Pero en principio nosotros tenemos mucho trabajo
y sí tengo previsión de contratar más gente. Por lo menos este año sí. Pero esto... Hay muchos proyectos, hay muchos que están posibles, puede ser que fallen las cosas y me sobre gente, o puede ser que tenga que aguantar o me venga una y tenga que contratar 10, que puede fluctuar mucho, pero en principio si sigue tal cual tendré que contratar 1 o 2 personas para final de año. ¿Qué perfiles, Dani? ¿Qué perfiles más? Desarrollador, programador. Me encantaría contratar a alguien administrativo que me quite todos mis problemas, pero tengo mucho más proyectos que hacer. Y que no te dé. Y que no me dé problemas. A mí me sobran 3 horas al día. Nosotros empezamos 4 y ahora somos 24. Y luego tenemos otras 20 personas distribuidas en el mundo. Trabajan a mitad, mitad fijo, mitad comisión. Van bien. Bueno, yo formo parte de una empresa más grande, ¿vale? Es decir, en Malta y Polonia, en total a lo mejor seremos entre 25 y 30 personas. Pero aquí en España somos 5. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros, lo que era el proyecto inicial de empresa éramos 5, al final me quedé yo solo. El año pasado acabé contratando 2 personas y quería contratar 2 más, pero lo que he explicado, pues era un arquitecto, otro de audiovisuales y tal. El problema es que me salieron mal, hicimos un viraje de la empresa hacia el tema industrial y manufactura, y ahora estoy empezando a contratar otra vez. La cuestión es que estoy cogiendo a la gente que estoy formando yo, y hasta que no estén terminados de formar no voy a seguir avanzando. Ahora estoy cogiendo gente para cerrar huecos, para tener yo más tiempo libre para poder seguir formando. Pero la intención es acabar el año con, pues eso, 4 o 5, lo que se esperaba el año pasado. O sea que también aporta información, ¿no? La voy dando, es lo que comentaba, la estamos dando con el ayuntamiento, se prevé con el SEF, a través de estos cursos. De distintas maneras vamos buscando gente que tenga ese perfil que voy buscando, que controle tanto como un poco de programación, como un poco de diseño, y que cumpla eso, que sea un poco creativo. Bueno, ahora los creativos de este tipo se les llama frikis o como sea, pero nerds también nos valen. Vamos buscando eso, no, porque es un trabajo que como no tengas ese puntito un poco tal, acabas aburrido, porque es exactamente todos los días lo mismo, y o te gusta la historia que quieres contar o lo que estás haciendo, o duras poco, es muy cansado. No creo que sea cansado, más que al final una persona se tiene que dedicar a algo que le apasione, que le guste. Es decir, si vosotros por estudiasteis la carrera o estáis estudiando por presiones o por no sé qué, porque tengo que sacarme algo, y al final dentro de 10 años si habéis estudiado algo que no queríais, os vais a dar cuenta que estáis amargados pensando en lo que pudo ser y no os atrevisteis a hacer. Sin embargo, la mayoría de personas que trabajan no trabajan en lo que estudian. Sí, eso es verdad. Es decir, que... Sí, Pero claro. se nota, al final Bueno, se nota. Yo he probado muchas cosas. Yo empecé estudiando una carrera, hice un año, me di cuenta que no era lo mío, abandoné, no pasa nada, se busca otra cosa, me puse a estudiar policía local, la oposición, no tenía nada que ver, cosas que se me pasan a mí en la cabeza. Vino la crisis, se fueron las plazas de policía a tomar por saco, estuve intentándolo, en ese mismo tiempo dije montar un blog. Al montar el blog, eso me llevó a contactar con una empresa patrocinadora de mi blog, que después de hacer algunos trabajos por freelance, me dio la oportunidad o me dio la posibilidad de decir, oye, montamos una empresa. Monté una empresa, atención, de venta de bolsos online para mujer. Voy dando tumbos de un lado a otro. La empresa, después de 1 año y medio, nos dimos cuenta que no funcionaba, no generaba lo suficiente, nos separamos, la vendimos. Después de eso, ¿qué hago después de eso? Pues digo, pues estudio un FP. Me gustaban siempre el ordenador, la programación, y entonces estudié el FP de desarrollo web. Después me di cuenta que hacer las prácticas aquí en España era perder el tiempo y pedí unas prácticas Erasmus. Tuve que pasar un corte de nivel de inglés. Me fui a la empresa, me fui a Malta, y en Malta estuve 3 meses de práctica. Después me contrataron, empecé a crecer en la empresa, y 1 año y medio después me ofrecieron, mi propio jefe, montar una empresa en España, que yo me venga aquí y dirigirla. Es decir, que al final uno empieza una cosa y no sabe dónde va a terminar. Y no sabe lo que va a hacer, si le va a conllevar una cosa o le va a conllevar otra. Y no hay que tener miedo al fracaso, a fallar. Lo malo es no saber reconocer los errores. Mientras tú aprendas, da igual las veces que te caigas, te levantas y la siguiente te saldrá mejor. Ahí yo lo digo, es preferible meter la pata con 19, 20, 22, 24, que no a los 45 darte cuenta de que no vas a ninguna parte, o a los 50.
Pues para eso, yo es que más o menos he seguido un camino parecido. Yo, como he dicho, estudio ingeniería, hice trabajo social, bellas artes, he trabajado de camarero para pagarme los estudios casi 16 años, soy maître sommelier, he hecho de todo. Monitor de tiempo libre, director de tiempo libre de campamentos, de todo. Claro, sí, claro. Hasta que encuentras tu hueco y dices, tate, si es que lo que yo quiero hacer es esto. Y bueno, pues eso, Por esa es eso la que idea. no ofuscarse pensando en que yo estudio esto y esto es lo que me gusta y ahí voy. Que a veces uno estudia, se piensa que sí, luego no le gusta, estudia otra cosa, hasta que encuentra su sitio. Y a veces pasa un tren y hay que cogerlo. Mm. Es decir, si pasa un tren y a lo mejor no es exactamente el que queríais, pero está relacionado, lleva otro y se lleva otro y lleva otro y se abre una puerta. Es decir, que Sí, claro. no tengáis miedo en arriesgar y coger los trenes que pasan. No dejéis de cogerlos porque no es exactamente voy a esperar que venga el que yo quiero. No, hay muchas veces hay que coger los trenes que pasan. También hay que tener, es decir, hay que darse cuenta de las oportunidades, pero también hay que tener un objetivo. Es decir, si tú te planteas que lo que quieres ser es arquitecto, lucha por ello. Es decir, yo mientras estaba estudiando el desarrollo de FP, el FP de grado superior, mi ex socio me llamó y me dijo, oye, ¿quieres trabajo? Mañana te vienes y empiezas a trabajar. Y yo le dije, no quiero trabajo. Y estábamos en la crisis y yo no estaba trabajando, estaba estudiando. Y dije, no, lo que quiero hacer es esto, no quiero el trabajo. Y a partir de ahí seguí y eso me ha llevado a donde estoy ahora, que estoy mucho mejor de lo que el puesto de trabajo que era. Es decir, que también hay que saber aprovechar la oportunidad, pero también hay que saber decidir con las condiciones de cada uno hacia dónde quiere ir. Hemos pasado de la Es decir, contratación que es al muy complicado, emprendimiento. que es muy complicado. Cada uno es un mundo y tiene que saber decidir lo que tiene que hacer. Si alguno se anima a emprender, visto que está girando tanto la conversación, en el CEI, que es un vivero de empresas, que podéis encontrar alojamientos y os lanzáis a montar una empresa. O sea, Es que una realmente... forma de autoempleo estupenda. Claro, no estáis abandonados, porque hay muchas veces que te hablan del autoempleo, que es lo que yo intentaba explicar, que digo, es que de esto, si no encuentras trabajo, siempre puedes trabajar tú. ¿Es una plataforma o...? No, es un centro donde tienes asesoramiento para montar tu empresa. Tenemos aquí a José Carlos, que es técnico allí en el CEI, que a mí me ha ayudado a montar mi empresa, y a Daniel creo que también. Y es una colaboración que normalmente cuando te dicen, monta tu empresa, dices, pago, seguridad social. Cuando te ayudan, todo es más llevadero y es más fácil y parece como que te ahogas menos, que tienes ese flotadorcito para ir aguantando. Y vamos, que hay colaboración, está también el ADLE de Cartagena, de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, hay ciertas ayudas que hay ciertas cosas que aunque no encuentres empleo es que estáis preguntando tal el empleo y al final nos hemos ido a eso, a cómo hemos llegado nosotros a montarlo. Si os interesa, tenéis colaboración y os pueden ayudar, porque a lo mejor tampoco queréis dedicaros a esto y a vosotros lo que os gusta es, yo qué sé, hacer vídeos de bodas con drones, pues Yo alimentando un poco el debate quería hacer un poco una pregunta, sobre todo vosotros que sois, ¿no? Tenéis éxito en el tema de generar una startup en España y en sectores emergentes como los que están apareciendo ahora mismo, y sobre todo viendo un poco lo que está pasando esta tarde aquí, se ha hecho un gran esfuerzo aquí abajo, sobre todo por el espacio joven del Ayuntamiento de Cartagena para la organización de todo esto. La verdad que a mí, por ejemplo, viendo desde el punto de vista externo, sería súper interesante que estuviera más lleno de gente, sobre todo para escuchar a vosotros tres, porque yo creo que es una gran oportunidad el mensaje que podéis enviar por los sectores en los que estáis ubicados y en los que estáis defendiéndose actualmente con vuestra propia energía, vuestros propios medios, emprendiendo, cada vez por supuesto muchísimo más consolidado también en la parte que corresponde. Dani, que lo conozco, Jota, poco a poco empezando también ahí. Pero la pregunta sería un poco, ¿qué nos falta aquí en España un poco para... ¿qué nos está faltando en España para que aparezcan más casos de éxito como vosotros, con el potencial de sacar la startup y consolidarla? No es fácil, porque yo trabajo en un centro, estamos viendo el tema del emprendimiento, sí es verdad que hay mucho riesgo inicialmente, se montan muchas empresas iniciales, y luego consolidar la cosa más complicado sobre todo a partir del tercer año, y vemos luego otros países tipo Israel, tipo Estados Unidos y demás. ¿Qué creéis o que vosotros pensáis que hace más falta que trabajemos instituciones, entidades y demás, que nosotros podamos? Yo creo que bastantes cosas. Es decir, porque va desde la propia cultura y la educación
porque no sé a vosotros, pero mi madre siempre ha querido que sea funcionario. Y la mía maestro. Y todos vamos a ser funcionarios. Y maestro. Y esa es la educación que nos dan. Entonces, claro, yo cuando dije que iba a montar una empresa en mi casa me dijeron, pero tú eres tonto, amiga, te quieres poner a seguir estudiando la policía y dejarte la tontería. Entonces, va desde la educación que se nos da, que ya desde pequeño se nos restringe a mirar solo como los caballicos hacia un sitio, luego pasa por las instituciones a la hora de facilitar la creación de empresas. Nosotros cuando íbamos a crear una empresa estuvimos viendo en crearla en Londres. Es decir, vivo en España, pero me estoy planteando el crearla en Londres porque me sale mucho más barato, menos papeleo y se crea mucho más rápido. En 2 días tenía mi empresa creada y podía estar funcionando. Va luego también toda esa cultura que hay no cultura, sino o desinformación del miedo que hay a la hora de crear la empresa, de tienes que pagar tanto dinero, tienes que hacer tantos papeles, el IRPF, el trimestre, el IVA, el no sé qué, el no sé cuántas, que la gente, lo que estaba diciendo Jota, con la ayuda más o menos del FEI o de asesoría, pues va un poco guiado, pero al principio te viene un tsunami de información y de impuestos y de papeleo, que lo primero que dices, si ya encima vas guiado, cuando te viene el tsunami, dices, yo me voy a poner a estudiar lo mío, a buscar un trabajo y ya está. España está donde está, hay que ser realistas. No es un país subdesarrollado, porque no lo es, pero no es un país avanzado. Entonces hay que ser realistas. Tenemos una administración de acorde a esa realidad. Crear una empresa en España es difícil, es administrativamente complejo, el pago de impuestos no está exento, ni mucho menos, los procedimientos, ya no solo los procedimientos de creación, que realmente son unos documentos administrativos, sino los procedimientos fiscales, los procedimientos laborales, todo el plano administrativo en general es un pack que no ayuda a que se creen empresas de este tipo. Básicamente al revés, dificulta que se haga. En otros países, de hecho, han aprendido mucho de este tema y lo que hacen es que lo que se ve como una excepción, ¿vale?, que es que alguien se decida a andar el camino pedregoso ese que hay por ahí donde casi nadie va, ¿vale?, se convierte en una norma. Es decir, lo que hacen es facilitar de múltiples maneras que la gente circule por esos caminos, que son los que al final ingresan dinero a la sociedad y son los que al final generan el bienestar de la gente. No tenemos que perder el norte, ¿no? Entonces, en España no ocurre, ya está, es así de sencillo. Prefieren los gobiernos que hemos tenido sucesivos de cualquier color subir los impuestos para hacer cualquier cosa a las empresas, que antes de pensar que hay otras herramientas para conseguir ingresos, como la propia creación, facilitar la creación de empresas, liberar los pagos iniciales, por ejemplo, de múltiples cosas. El primer pago que se trata de emprendedor es que solo por ser emprendedor, aunque no gane nada, ya tiene que pagar. Aunque no gane nada, tiene que pagar y adelantar un dinero por un sueldo que no recibe. Tú ya tienes que hacer una inversión, dices, pues si me la estoy jugando porque no tengo trabajo, o porque... Y ya te tienes que hacer una inversión de dinero que ya te bloquea de primera. O sea, legislativamente hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y luego, lo poco que se hace todo en la etapa inicial, que es la sencilla. Se hace en la etapa de te voy a dar 3.000 euros o 4.000 euros para que crees una empresa y empieces. El verdadero riesgo de la empresa es cuando empieza a tener 3, 4 años. ¿Vale? Cuando está en un momento en el que o crece y es capaz de mantener un ingreso o capaz de mantener esas nóminas, o cierra y no crece. En ese procedimiento donde se muere el 95% de las empresas. Y ahí no hay ayuda. Ahí la mayoría de los emprendedores está solo. Ha agotado su ayuda inicial, posiblemente ha salido de algún centro de empresa que le estaba echando una mano y está solo en ese mar de tiburones. Absolutamente solo. Y en ese mar de tiburones, lo que él dice, igual que habla del trabajador, las empresas que compiten contigo, que tienen mucho éxito, les importa un bledo que estés empezando, que tengas 2 años, o que tienes un producto más avanzado, con 10 trabajadores que hacen cosas y compiten por un cliente igual que tú. Entonces, en ese momento de acompañamiento, el de la consolidación, hay también que hacer mucho esfuerzo, porque es donde no se hace. Entonces, es sencillo poner, ¿qué tengo en los presupuestos este año? 100.000 euros, venga, para la creación de empresas. Y el año que viene, 100.000 euros para la creación de empresas. Y el año que viene, otros 100.000 para la creación de empresas. Y en 3 o 5 años ha creado 40 o 50 empresas en Cartagena, y después miras, ¿y cuántas de esas 50 que se crearon subsisten? ¿2, 3? Un porcentaje muy bajo. No tiene sentido. Es decir, en lugar de depositar todo el esfuerzo inicial en esa creación, habría que depositar parte del esfuerzo en el acompañamiento. E intentar que en vez de 5, pues sean 10 las que subsisten.
hay que darle una vuelta a todo el sistema de innovación. Sí, da igual, si la ayuda que dices a lo mejor por ser joven emprendedor, que te haces autónomo, 3.000 euros o 5.000 euros. Si te da lo mismo que te los den que no, si antes de acabar el año se los vas a haber pagado otra vez. Pagamos aquí más de 3.000 euros de autónomo cuota mínima, cuando en otros países donde los sueldos son más altos cobran 50 al año. Y dices, claro, y dices, y encima, o sea, estamos hablando... Los primeros años, sí, no pagan nada. la misma administración que te da herramientas como el CEI, que es ese flotador, al mismo tiempo te está poniendo varios pies encima de la cabeza porque dices, soy startup de base tecnológica. Yo en un año que llevo con la empresa he cambiado 5 veces de visor, a 1.000 euros por visor. Esa ayuda a mí ya me da igual que me la dieran o que no me la dieran. La cuestión es que yo soy tecnológicamente, para ser tecnológicamente competitivo, tengo que estar haciendo todos los años una inversión bastante fuerte. Si encima no me estás ayudando, me estás pisando, es bastante complicado salir a flote. Es bastante complicado. Y os podríamos contar seguramente miles de historias al respecto, porque hay muchos frentes. Pero voy a contar solo una que es significativa. Al principio nos regalaron, esta empresa de Suiza nos regaló un equipo, un Phantom ahí muy complicado y tal. Y Hacienda nos reclamaba dinero por ese equipo. Decía, pero si me lo han regalado, es decir, que precisamente no tengo dinero para comprármelo, he conseguido que me lo regalen, no, pero es que eso vale 50.000 euros, yo quiero 12. Y yo le decía, no, te doy un trozo del equipo, o sea, rompe ahí un trozo, rompe ahí y te llevas un trozo. Y no, yo quiero dinero, Hacienda, yo quiero dinero. Si a mí la SVR lo mismo, me mandó un visor de China, pero la aduana y los portes los tuve que pagar. Me ha salido más caro que lo que valía lo que me han regalado, o sea, es alucinante, o sea, no te echan una mano ni les cueste lo que le cueste. Hace unos años salieron, bueno, no sé si lo recordáis, en una forma jurídica con todo el tema precisamente lo de reducir burocracias y demás, sociedad limitada en una empresa, que intentó ser una forma jurídica precisamente para intentar reducir los procesos de creación de empresa, la burocracia exigida de la sociedad limitada, del notario y demás. Bueno, eso al final ha ido quedando, no sé, seguramente a lo mejor ya recordáis. Pero nosotros fuimos SLN. Nosotros lo llegamos a ser creyéndonos un poco la letra que decía. La pregunta es muy sencilla. Una vez que lo hacías y te daban el número, tenías que hacer todo otra vez de forma normal. Entonces, al final llegabas a un proceso y decías, sí, en 2 días o 3 días lo he hecho todo telemático, me han dado un número de un chorizo que no sirve para nada. No, ahora hay que hacerlo todo como se hace habitualmente. La eliminaste, ¿no? Claro, al final no sirve absolutamente para nada. Luego hablamos con los propios asesores y los propios asesores decían, ¿eso para qué? Eso es el normal y eso... Eso era una forma de salir de alguna declaración de una rueda de prensa de un político, básicamente. Eso fue un titular de decir, se crea la empresa en 5 días. Luego hay que hacerlo todo otra vez. Pero bueno, una respuesta, quiero decir, es un poco, lo ponía como ejemplo de lo que se intenta en algunos de los casos que se quiere hacer y lo mal que se funciona en España. Ahora hay que resolver el problema, porque ahí empezaron a surgir muchísimos lobbies de poder, de notarios, asesores y demás, para decir que esto está muy bien, pero yo a mí no me saqué de mis 13. Yo hago más C, sigo haciendo mis cosas y luego aparte pues las posibles deficiencias que habrían al respecto. Al final eso se quedó con un mensaje muy brutal, muy político, como bien comenta, y al final quedó en nada, todo el mundo otra vez con el mismo proceso de notario, el mismo proceso burocrático a seguir y las mismas condicionantes fiscales. Eso sabemos todos que en Inglaterra, en otros países y demás es mucho más ágil cualquier tipo de proceso, y aquí parece que hay esos lobbies de poder que siguen estando y ya no solamente los lobbies, te voy a poner un ejemplo, es la administración. Nosotros que tenemos que meter máquinas en Corea, existe un procedimiento afortunadamente para la Unión Europea de exportación autorizada, que se llama, por el cual tú tienes un proceso simplificado en la aduana coreana, igual que ellos lo tienen aquí. ¿Cómo funciona ese procedimiento en Irlanda, en el Reino Unido, ahora ya cuando se vaya no sé, pero en el Reino Unido, Alemania y Francia, es que tú haces una solicitud telemática e instantáneamente te da un documento de aceptación y luego pasas un proceso de revisión, pero tú inmediatamente tienes la aceptación como exportador, ¿no? Luego puede ser o puede no ser que te caiga una inspección de quien sea y te lo verifique. En España es al revés, o sea, tú lo solicitas y te dicen, espérate que te voy a poner en la cola de la inspección, ¿vale? No, pero si es que dentro de un mes tengo que hacer, no, un mes, yo tengo aquí una lista por como mínimo 6 meses para que yo pase a verte. O sea, y te esperas un año para un procedimiento que tarda 5 minutos en cualquier otro país. Esa diferencia es abismal. O sea, no es Marruecos, que no tiene esa posibilidad, pero estamos ahí, ¿eh? O sea, está en el límite, ¿sabes? Tenemos mucho, yo creo que ese es uno de las claves, tenemos muchas experiencias de cosas de ese tipo a comentar. Eso que estamos nosotros desde el punto de vista
de intentar querer ayudar, pero también a veces a nosotros no se nos pregunta mucho en todo ese tipo de cuestiones para ver problemáticas que se están viendo, de que se están generando, donde tenemos una gran opinión al respecto porque somos interfaz realmente con los que están sufriendo. Yo creo que uno de los problemas es que y luego los que al final están decidiendo, los que se están poniendo, no consultan con la gente del que está cara a cara, que puede decir, oye, mira, intentar resolver esto, intentar que se hagan este expediente de ayuda, hacer el favor de no pongáis que sean autónomos solos, que sea limitado, especialmente los habilitadores, los que están empezando, empiezan por una forma jurídica más abajo. Si estáis sacando una línea de financiación sin avales, que la que estáis poniendo, no le pongáis 6 meses de facturación, porque el que está empezando no los tiene. Y le estés poniendo un requisito donde ahora mismo 2 millones puestos en un expediente que no tiene salida. Están preguntando por qué no tiene salida. Y la pregunta es, ¿por qué no preguntáis? Es la pregunta. Porque pero nosotros como técnicos de emprendedor, lo primero que le decimos que va a emprender es salir al mercado y a la calle a rozarse con el cliente, con el mercado, a ver cómo opina, a ver qué situación, a ver si encontráis el hueco. Pero es que cuando se nos ha preguntado... Y aquí las políticas son un poco en ese sentido. Pero es que cuando se nos ha preguntado tampoco se nos ha hecho mucho caso y tú lo sabes, Bueno, que hablamos lo de los minicréditos, aquellos, es que a vosotros, y no lo vimos. Los técnicos que estamos diariamente o durante 16 años trabajando en esto, que estamos en contacto directo, ¿sabes? Nosotros apoyando, diciendo, pensando, intentando tal, es que tampoco es el caso. Y en algunos de los casos nosotros sí lo hemos pedido, hemos dicho, oye, ¿por qué no podemos nosotros opinar en este tipo de cosas? No, sí, sabemos que desde... Hay cierto nivel en la administración que sí que escucha porque son los que están en contacto con nosotros, pero la parte alta, la que luego realmente hace la legislación, como pasó con lo de los microcréditos, aquellos que insistimos tanto porque nosotros necesitamos una pequeña inversión, tal, y de aquellos no se supo ya nada. Hay mesas de trabajo para la organización de ciertas cosas, pero se forman de la alta escala, de la parte de arriba, no del contacto directo con la gente que está con ese problema. Y creo que se podrían hacer muchas mejores cosas en ese sentido. Sí, claro que se podría. En gente la que está un poco más de manera directa, porque luego al final lo que estamos comentando, de que hay ciertas deficiencias que estamos viéndolas y que se pueden hacer muchas más cosas de las que, por lo menos, que fueran más eficientes. Pero es que yo creo que es problema político también, porque muchas veces se usan las ayudas como eslóganes de voy a crear tantas empresas, voy a implementar la última tecnología en las empresas, industria 4.0, pero si es que hay empresas que no han llegado ni a la 2. Es decir, esa es la otra, o sea, el esfuerzo está muy bien y claro, hay cosas que hay cerrajeros que todavía llevan la contabilidad con recibís. A eso es a lo que nos referimos. Sabemos que hay un esfuerzo por una parte de la administración que sí que quiere eso. Y también hay otra parte que sabemos que se aprovecha del eslogan y que vive en una burbuja, en la parte superior, en su burbuja en la que a ellos le hablan de industria 4.0, de robótica avanzada, de viaje a la NASA, y ellos dicen, pues lo meto yo aquí en España. Voy a decir que neumático no sé qué va a hacer esa para la NASA. Pues le doy una ayuda y ya está. Entonces, se vende mucho ese tipo de ayuda a nivel de salir luego en la fotito, en la rueda de prensa y decir esto, pero al final yo no tengo ni idea de cómo funciona la empresa, de si ha funcionado o no ha funcionado, porque a lo mejor el filtro que he puesto, de las 2.000 que podían, solo han podido aplicar 4. Porque he puesto un filtro que como yo no tengo ni idea de empresa ni de cómo funciona el ese, porque yo estoy en mi burbuja, no le he preguntado al que está peleándose todo el día con ellos. Como que hay dos escalas, una parte administrativa que es el titular y una parte que a lo mejor sois los técnicos que estáis más cerca de nosotros que sí que lo estáis viendo. Pero si ahí en medio hay un teléfono roto, no conseguimos ni que los de arriba cambien ni que lo que hay arriba llegue a los que estamos abajo al final muchas veces. Es como pasó con las últimas ayudas, yo por unas o por otras, o porque era autónomo, o porque no llegaba a los 40 trabajadores, o por todas fuera. Porque un emprendedor tiene que ser menor de 30 años. Pero es como el AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios, y el más joven tiene 40, o sea... Es una tontería, pero... Una persona de 50 años no es emprendedora. ¿O por qué, por ejemplo, las ayudas para startups siempre son las empresas que tienen 1 o 2 años? Por ejemplo. ¿Por qué no puede ser que una empresa startup realice un proyecto completamente nuevo, una variedad nueva y pueda recibir una ayuda? ¿Por qué no? Porque siempre decías a las empresas que comienzan. Siempre. No tiene mucho sentido. Lo que yo creo es que no saben, es decir, los que ponen esa ayuda realmente no tienen conocimiento ni tienen contacto con lo que realmente se necesita. Entonces al final pues se usa como eso, como marketing.
hay mucho por hacer, la verdad. También es verdad que es un tema puntual y un poco también por matizar un poco que muchos de los fondos que los que vienen aquí o los que están llegando no son de aquí, o sea, son europeos. Sí, europeos. Básicamente, Pero lo mismo, aquellos de allí... Algunos los mandan teledirigidos, porque los mandan teledirigidos en el sentido que los están mandando pero diciendo, bueno, tenéis un problema de desempleo del 53 y 54% en tasas menores de 30 años, entonces este fondo ya sabéis que los mandamos pero para resolver este problema. Y sin embargo, ese fondo que se utiliza para resolver ese problema debería ser un fondo añadido a nuestro propio esfuerzo. En lugar de hacer eso, lo que se hace es se utiliza ese fondo para cubrir ese hueco sin tener un esfuerzo propio. Eso es la mayoría de las veces lo que se hace. En 2020, cuando se acaben esas ayudas, nos encontraremos que hemos estado unos años dando unos fondos que ahora no tenemos. Y que no hemos hecho nuestro propio esfuerzo, ¿no?, para dedicar una parte de nuestro porcentaje a eso. De manera que progresivamente hubiéramos ido eliminando la necesidad de esos fondos que nos ayudan. De repente se nos va a cortar de cero y nos vamos a encontrar con que claro, no tenemos ayuda, no tenemos nada, no estamos acostumbrados a darlas, a dónde las quitamos, y el batacazo va a ser morrocotudo. Es también un sumatorio. Se puede invertir mucho dinero en formar a jóvenes en nuevas tecnologías, como por ejemplo el programa Smart y 4.0, pero si luego la propia administración no colabora en que haya esas empresas que tienen que contratar a estos trabajadores se mantengan en el tiempo y generen un beneficio, tampoco va a servir de mucho. O sea que toda esa inversión, si no recapacitan desde la administración, va a ser perdida en gran medida. Se suma un poco todo, o facilitas, o lo que estamos hablando, 3.000 euros de autónomo, cuota mínima en España, 50, claro, tampoco es lo mismo darle fondos a Italia, por ejemplo, que también tiene una situación muy parecida a la nuestra con el desempleo juvenil, que a lo mejor tienen más facilidades, como estamos hablando, al ser un país europeo, para fundar una empresa, que darlos aquí en España, que le puedes estar incitando a montar una empresa y luego realmente cuando se enfrenta a ella, como no se encuentre con ese pequeño flotador, imagínate que no coincide con un técnico del fake, se le va a venir el mundo encima y dice, vale, me han dado una ayuda pero no me sirve para nada porque no me siento capacitado para hacerlo, por lo menos en este país. Me tendré que ir a Londres, que en 2 días telemáticamente monto la empresa, pago allí la seguridad social, no sé, echa la ley, echa la trampa, siempre se ha dicho. Y una pregunta que también por, no sé si vamos de tiempo, pero hoy me comentaban que la propia organización había puesto un autobús al centro educativo salesiano para traer los grupos de último año de ramas además técnicas, para traerlos aquí, para precisamente poder escuchar a elenco de gente como vosotros, la que estáis aquí. Bueno, comentar, quiero decir que el propio organización le ha puesto el autobús para venir, para poder venir. Y que después vea que hay charlas en algunas como aquí, mucho espacio por aquí para poder escuchar o incentivar y sensibilizar. No solo ese centro, hay otros cuantos más, hay varios centros y varias universidades, también lo digo desde el punto de vista como organizador de algunas de las charlas de este tipo de cosas, de eventos que son necesarios para difundir y incentivar a la gente y sensibilizarla, como algunos de los proyectos como los que están ahí, que bueno, ya conoceremos en breve y demás. ¿Por qué esa falta de Pero por eso hay que tener también cuidado con eso, porque yo no voy a misa los domingos, pero es como el cura que echa la bronca a los que van por los que no van. Claro. Aquí es los que están son los que han venido. Realmente no, pero yo la pregunta es, ¿por qué creéis vosotros que se debe de hacer más para eso? ¿Qué creéis que se podría hacer como alternativa? Yo es que creo que no depende de eso. Bueno, por lo menos en mi opinión, no sé con quién lo hablaba esta mañana, yo recuerdo que con 16 años, que es la edad... yo lo digo. Yo el verano que cumplí 16 años yo ya estaba trabajando y quien más quien menos cuando yo volví al instituto o el que no había sido vigilante en la piscina de su pueblo se había buscado un trabajo en una fábrica, no todos, porque ya empezaba a haber gente que en verano no trabajaba, que se iba a la playita, se lo llevaban a Euro Disney y estas cosas, pero había muchos que hacíamos algo. Sin embargo ahora los chavales, bueno, por lo menos yo como los veo, empiezo a hablar ya como mi padre, sí que los veo que están con el móvil y con no sé qué. Él por ejemplo es lo que dice, terminaba una cosa enganchaba con otra, si no las oposiciones, no sé, teníamos otra forma de plantearnos las cosas y a lo mejor por eso al final somos los que acabamos montando startups. Pero quiero decir que habrá gente de nuestra edad que no ha montado una empresa y que trabajará para otro y que estarán en el paro. Es la mentalidad. Lo que pasa es que cada vez hay más mentalidades de las que ya con nuestra edad pues ya hacían eso y a lo mejor ese empieza a ser un poco el problema. Que a lo mejor nos hemos acostumbrado mucho a tener las cosas. Yo empecé a trabajar porque me quería comprar un ordenador. Luego al final el dinero se lo quedó mi padre para pagarme el curso, pero la intención era esa.
y al año siguiente volví a trabajar y ya me compré el ordenador. Pero era, no sé, yo quería algo y tenía que ganármelo y tenía que sacar notas. Ahora los chavales con 16 años están suspendiendo y tienen móvil nuevo todos los años. Mi móvil es peor que el que llevan los chavales de 16 años y trabajo con él. No sé, yo pienso que en parte hay parte de historia, que esto les queda como que muy lejos. Que como van a ir de la universidad, el que valga, pues sus padres le pagarán la universidad y no tendrá que hacer nada. Yo me he pagado 3 carreras a base de trabajar de camarero. No sé, me imagino que es otra mentalidad. Los chavales de ahora a lo mejor... También de la Universidad Politécnica lo veo, muchas veces lo he preguntado y dice, mira, es que cuando llega la información, como no la comenté de otra manera, desde un punto de vista más activo, como hemos hecho con el Emprende, diciendo, oye, que esas son las ventajas y mira lo que vaya a tener. Ellos mismos te dicen, lleva cuidado porque aunque envíes el correo electrónico, la gente no lo va a leer y no va a comprender qué es lo que se está haciendo por fuera de él. Y los propios alumnos te lo dicen. Pero porque se piensan que es siempre el mismo rollo. Se piensan que va a ser el típico, porque yo he ido a muchas charlas también, sí. Y ha ido siempre el típico político de turno o tal, a soltar su hablar de su libro, de su ayuda, de lo que está haciendo y la gente ahí a empezar a morirse. Claro. Pero eso fue lo infarto cerebral y cada 2 por 3 a la gente como vosotros que estáis peleando el día a día. Pero esto es lo que dijo la chica esta cuando fui yo con ella a Mazarrón, que se lo dijo delante del propio técnico de emprendimiento del Ayuntamiento de Mazarrón, le dijo, es que a mí que me diga un técnico que monte una empresa me la repanfinfla. Yo lo que quiero es que alguien que lo ha hecho, o sea, el caso de startups como eran las que estamos en el CEI, me diga, esto es posible, y si te esfuerzas y le echas horas, lo digas. Y José Carlos lo sabe, que siempre cuento lo mismo. Yo antes de montar la empresa trabajaba de camarero. Cotizaba 4 horas, me pagaban 8 y trabajaba 12. Dices, hostia, no, pero es que ahora trabajo 18, pero las trabajo el doble de a gusto. Y hago lo que me gusta. Entonces ellos mismos decían, ostras, vale, esto es un sacrificio, es un esfuerzo, pero lo que hago es mío y hago lo que quiero y hago lo que me gusta. Entonces, es lo que dice él. Si tú a unos chavales le dices, no, es que son unas jornadas del ayuntamiento, ya estamos. Ya, pues han venido a primera hora y yo recuerdo que el salón de actos de abajo estaba a reventar y tal cual antes les han soltado la primera, se han lavado las manos y han dicho, yo me voy al puerto a tomarme una Coca-Cola, que ahora ya no hay nadie vigilándome. O lo que sea. ¿Crees que el mensaje también tiene que ser un poco más atractivo para ellos? Sí, sí, claro. Yo había preparado unos chistes, pero como habéis venido poco... Que sea más atractivo para ellos al mandarles un mensaje, me refiero. Puede ser, pero Yo creo que Pero también esa... parte De todas formas, yo creo que hay ahora mismo, en general, una burbuja de frustración bastante importante con respecto a no sé qué salida voy a tener. Entonces, yo creo que hay un bucle en el que... Pero ellos se están formando ahora para trabajar. La frustración la hemos vivido nosotros de estar cualificados y haber pasado una crisis, haber pasado una crisis y no haber encontrado trabajo estando cualificados y habiendo estado muy bien valorados antes de la crisis y se nos ha despedido y hemos dicho, pues éramos buenos. Eso es frustración y sin embargo hemos sabido remontarlo y salir adelante. Pero hay poca tolerancia a la frustración. Esa es la cuestión. Se han vuelto poco tolerantes, pero a todo. Realmente yo creo que en realidad creo que yo, por ejemplo, creo que tengo más edad que tú o parecida. Yo cuando era joven, yo veía que todos los que estaban por delante de mí encontraban su trabajo, había un clima de crecimiento. Ahora mismo ha habido un clima de mucho de crecimiento, de mucha crisis. Entonces creo que ellos, o sea, que me trato de poner en su lugar y creo que hay cierta espera de escepticismo con respecto a qué me voy a esforzar. En resumidas cuentas. Pero si eso es lo que te intento decir, que la crisis nos la hemos tragado nosotros. Ellos cuando empezó la crisis... Que ellos crean un poco de chispa de ilusión, porque creo que falta chispa de ilusión. Claro, pero esa es la cuestión, es que cuando empezó la crisis ellos tenían 9 años. Se han enterado ya de la crisis al final y porque a lo mejor sus padres no les han comprado la PlayStation 4 estas Navidades. ¿Me explico? No les ha faltado tanto. Han estado protegidos en el colegio, han estado protegidos en casa. Los que nos hemos enfrentado a una crisis hemos sido los aquí presentes que hemos tenido que sacar una empresa de donde nadie daba un duro. Ellos ahora se encuentran con jornadas como estas y con ayudas. Las sociedades avanzadas, las que consideramos nosotros que son avanzadas, Estados Unidos, Alemania, cuando desarrollan un nivel tecnológico alto, normalmente la sociedad sufre un proceso de degradación. Y los talentos que se traen vienen de fuera, una gran mayoría. Es decir, al final se busca en los países donde el esfuerzo es lo necesario para realizar esos talentos que cubren los huecos que en esas sociedades son menos demandados porque requieren un esfuerzo intelectual, pero un esfuerzo, ¿vale?
Entonces, eso está pasando un poco aquí también, ¿eh? O sea, la sociedad está acomodándose. Está acomodándose porque el nivel adquisitivo es más alto, ahora con la crisis ha habido un poco de agitación, pero también hay que ver el lado positivo. Mucha gente se ha buscado la vida, intentando salir fuera, hacer cosas en el extranjero. Algunos políticos han empezado a pensar en emprendimiento, que antes ni se pensaba, ¿no? Entonces, hay algo positivo, pero la sociedad en general está adaptándose a un entorno europeo donde es uno mucho más laxo en términos de esfuerzo, y no ayuda en absoluto nuestro nivel educativo, ni siquiera la legislación educativa y los cambios que hemos tenido, que no premia el esfuerzo. Entonces, cuando uno no premia el esfuerzo y no enseña a alguien que hay que esforzarse, es muy difícil luego pedir. Es muy complicado. Ellos yo creo que también sienten esa desconexión de la que hablabas, ¿no? De que tú te estás formando y sientes desconexión del mercado laboral. Igual que la sentís vosotros de que no os llegan candidatos formados. Entonces, claro, llega un momento en que tú estudias y dices, bueno, pues estudiaré porque me han dicho que es lo que tengo que hacer, pero no ven una proyección de futuro, desde mi punto de vista. Yo que trabajo en vamos. Bueno, pero eso me pasaba a mí también. En realidad, sí, bueno, que nos ha pasado a todos, pero no sé, había como otras herramientas. Ahora yo veo que las herramientas están un poco desconectadas, o no llegan, o no hay tampoco motivación para buscarlas. Que, ¿sabes? Que creo que hay un poco de desconexión, pero bueno, que yo creo que todo esto, pues estas jornadas yo creo que merecen la pena por eso. Porque un poco se conecte y los que vengamos aquí, pues vayamos un poco trasladando ese mensaje, ¿no? Yo a mí me parecía muy positivo y me ha llamado la atención un poco lo que decías, que es que yo me he quedado diciendo, joder, pues es que me parece interesantísimo esto, y yo no veo aquí gente, y estaba la otra clase de manipulador de alimentos, que tú lo puedes hacer online, vamos, llena de gente, y dices, pero ¿esto qué sentido tiene? Yo vendo Porque online... no, es que a lo mejor le ven más futuro a ese título que a saber esto. De manipulador, de limpieza y de todo lo que tú quieras. Joder, beta, no sé, desde mi punto de vista, es algo que lo tienes ahí y das a un botón y lo haces, o sea, que es que no... Pero bueno, cada uno, ¿sabes? Claro, no, sí, por eso hace la pregunta, realmente por coger ideas, porque muchas veces, igual que María Eugenia hoy que está aquí abajo y demás, pues nos vemos muchas veces sin falta de idea de decir, coño, una cosa que vemos tan clara y no sabemos cómo activar o cómo incentivar, que sea como decías tú, cambiar el mensaje, hacer atractivo. En otro proyecto de los que hicimos con recursos de garantía juvenil de Fondo Social Europeo, pues al final cambiamos el mensaje, evidentemente. Fuimos a los sitios donde estaban los grupos y lo que hicimos fue presentar los ejemplos. Es decir, más que de otra cosa, de venir un técnico a comentar, cambiar el mensaje y de decirle, oye, que esto que hace este chico, joven, yo no hablaba, tienen que hablar los que, además pedíamos el favor a ellos, tenéis que hablar vosotros, que sois los que tenéis que enviar el mensaje, no hacerlo vosotros. Y ese fue un poco el mensaje. Pero hoy aquí, pues la verdad es que, como tú dices, yo creo que es súper atractivo escucharlos a ellos y escuchar a los que están peleando, de verdad. Me interesa más su opinión, como dice él, como un técnico que me va a enseñar una teoría. Yo prefiero oír su experiencia, claro. Una teoría. Y eso, intentar influenciar a los profesores, a los centros educativos, a los directores, a todo el mundo para decir, oye, no, es que esto vale la pena, esto hay que hacerlo, y traer a los grupos, darles créditos, hacer, no sé, cualquier cosa, porque realmente esto tiene su valía. Yo es que voy a dar mi opinión con respecto a eso. Yo vengo de Colombia y allí pues la necesidad tiene cara de perro y al final todos tienen que hacer algo por sacarse algunas perras de algún lado. Yo recuerdo que en el colegio, con 11 años, nos inculcaban el emprendimiento. O sea, ¿por qué tienes que ser emprendedor desde los 18 años? ¿Por qué no puede ser desde los 11? Nosotros creamos microempresas y bancos nos daban microcréditos, pero microcréditos que a lo mejor eran 100 euros. Pero con eso nosotros comprábamos talcos, no sé qué, y hacíamos talcos para los pies, gel para el pelo, gel de ducha, hacíamos jabones y los vendíamos. Y con eso nos pagábamos libros o los viajes, las excursiones y todo eso. Pero lo curioso es que después de eso, gente que salió, terminó eso, siguió con la empresa. Y continuó haciendo talcos, y se siguió con la pequeña empresa que se había creado, pero ya un poco más a poder alimentar a una familia. Entonces, yo creo que no solamente se debería enfocar a personas que estén en una carrera, sino que, igual que se está haciendo ahora, y se ha decretado que todos los colegios tienen que ser bilingües, pues haber proyectos de emprendimiento para niños. En Estados Unidos, un niño que estaba jugando al fútbol se cayó, no tenía tirita y no tenía cosas de primer auxilio. Creó la máquina de primer auxilio. Y ahora la ha vendido. Bueno, le iba a vender, no la vendió. No sé si se vio la noticia. Entonces,
un aspecto que se debería cambiar no solamente el emprendimiento a jóvenes, sino ya a... También es un poco actitud también. En Linemprende se formaron muchas empresas, de 29 inscritos creo que fueron 8, pero los otros 21, aparte de que hubo gente a la que se contrató, hubo otros que no vieron el perfil emprendedor. También un poco de actitud a la hora de que te vas a meter en esto, ya sabes que vas a tener que echar horas y hay gente que no está dispuesta, sabes que tienes que mantenerlo y hay gente que no está dispuesta, hay gente que siempre va a querer trabajar para otro, que mira, yo la comodidad, yo a final de mes cobro mi nómina y tal. Bueno, eso ya son actitudes. Al final hemos desviado la conversación al autoempleo, o sea, no sé si os habéis fijado, todos a montar empresas. Apuntaros al curso. Hay que mejorarlo e incentivarlo, pero que luego ya cada uno, dependiendo de la actitud o la personalidad que tenga, tomará el camino o no. Porque hay gente que yo a veces digo, pero ¿y para qué montar la empresa? Es que no estás bien trabajando y cobrando tu sueldo y sin marrones de gestionar los proyectos, los clientes, las nóminas, las facturas, buscar clientes. ¿A qué? Tú ponte ahí, cobras tu nómina, estás tranquilico y ya está. Ya, Pues nada, porque me gusta. Hace el anterior Job Market que hubo antes, hablaban de que no, bueno, a nosotros no nos dieron, bueno, yo tengo 27 años, tampoco soy tan viejo, a mí sí me dieron inglés, pero a los que estaban antes decían que no les habían dado inglés. Entonces, que eso fue a partir de cierta época que empezaron a darse la necesidad del inglés, y pues poco a poco se ha ido cambiando, y ahora mi crío que tiene 2 años y medio, ahora habla inglés. Yo le pongo todos los dibujos en inglés y yo le hablo en inglés. Pero esa es la diferencia de España con otros países. En Alemania, Francia, hace que dan inglés años y ahora parece que aquí es obligatorio. Para cuando aquí en España se aprueben la formación, el Ministerio de Educación regule lo que nosotros estamos dando, ya esto será obsoleto. O sea, el enseñarte a hacer un dron, habrá niños con 3 años que tendrán vídeos en YouTube explicando cómo hacer un dron con una botella de agua y una gomita. Pero entonces el Ministerio de Educación lo regulará. Entonces, ese es el problema. Hay que buscar alguna forma de o dar esa formación o buscar a los trabajadores. Y no hay otra. España es así, es diferente. Ya, pero es el cambio de mentalidad y que no es de un año a otro. No va a ser de un año a otro. Cuando ya salga a la universidad van a pasar 20 años. Tienes 2 ahora, pues cuando salga a la universidad pues ya habrán cambiado muchas cosas. Claro. Pero seguramente lo que haya en el momento, lo avanzada tecnológicamente, cuando llegue él... Ya está decidiendo que va a ir a la universidad. No, no va a la universidad. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con la universidad y con los títulos. Lo hago porque es algo diferenciador. Simplemente, me gustan los negocios, me gusta hacer estas cosas y lo hago porque me diferencia de los demás. Pero si por mí fuera, ¿qué titulación necesitas para montarte un bar? Yo no lo montaría porque hay miles aquí en España. Pero... Yo he montado muchos bares, te lo puedo asegurar. Aparte de trabajar en ella, era pues con socios, montando bares y demás. Y titulación, mucha jeta. Realmente para montar un bar es mucha jeta, porque te aparece la industria y te pide una legislación y dices, sí, es que esto lo tengo así por bomberos, ya cuando lo hable con ellos ya lo arreglamos. Echarle jeta. No, hay trabajos que son distintos. Tú te puedes montar una empresa de comerciales, que te dediques a hacer labores comerciales tecnológicas para empresas como la nuestra, puede ser una empresa igual de viable. ¿Y para esa qué formación hace falta? Inglés y echarle morro, porque vas a tener que vender productos distintos según a la feria a la que te contraten. No es necesaria... A ver, es lo que hablábamos al principio, hace falta una formación mínima. Él no va a contratar a alguien que no sepa escribir una línea de código porque se adapte muy bien al ambiente de la empresa. Él lo sabe, yo suelo entrar por su oficina gritando ¡huelga, huelga! Y soy muy simpático, pero no me va a contratar, porque me dedico a una programación completamente distinta a la que trabaja él. Entonces, el estudio siempre es necesario, pero luego aparte hay el desarrollar tu empresa o el dedicarte a un ámbito tecnológico implica una actitud o un desarrollo un poquito más allá de lo que te pueden enseñar en un colegio o en un... Yo creo que es la pasión, al final de todo. Sí, al final sí. Pasión tienes que tener lo que haces. Si no tienes Sí, pasión, si no tienes pasión, no... Mal. Claro, porque abandonarás. Pero te tienen que dar la información, te tienen que dar las posibilidades, te tienen que dar todo para que tú puedas decidir. Y luego el que tiene pasión tomará ese camino y el que no la tiene, pues seguirá a ser administrativo en el ayuntamiento. Exacto. bueno, Y aplaudo. Vamos a aplaudirnos muchas nosotros. gracias. Muchas gracias por venir a todos.